Ya está, jóvenes. Entonces, cuando nosotros hablamos de inecuaciones de primer grado y ecuaciones con valor absoluto, va a haber un término muy importante que debemos tomar en cuenta, que va a ser esta inecuación, ¿sí? Y para poder entender qué es una inecuación, tenemos que saber diferenciar de una ecuación, ¿sí? Y esa comparación la vamos a hacer en este momento en la pizarrita de Zoom, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de una ecuación, vamos a hacer todas las características a este lado, ¿sí? Cuando hablamos de una ecuación. Y en este otro lado vamos a hacer cuando hablamos de una inecuación. ¿Ya está? Como ya nosotros habíamos visto en temas anteriores, la ecuación que nosotros podíamos encontrar, sea una ecuación lineal, sea una ecuación cuadrática, se va a caracterizar por tener este signo de igualdad, ¿sí? Es decir, si yo tuviera una ecuación lineal solamente hablando en su forma general, podríamos decir que tendríamos ax más b igual a 0. ¿Sí? Podemos ver que este signo de igual se encuentra presente en esta ecuación lineal. Si hablamos de una ecuación cuadrática, hablando en la forma general, podríamos encontrar ax al cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Sí? Dentro de estas ecuaciones también podemos encontrar más. Podemos encontrar otras ecuaciones que tengan un índice de 3, un índice de 4, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué más habíamos visto en el tema de ecuaciones? Cuando se trataba de una ecuación lineal, nosotros como respuesta teníamos x igual a m. O sea, íbamos a encontrar una respuesta o un valor de x que nos iba a cumplir con esta igualdad al momento de reemplazar, ¿sí? ¿Qué sucedía cuando hablábamos de una ecuación cuadrática? Nosotros íbamos a tener dos respuestas, es decir, x1 igual a m y x2 igual a n. Es decir, vamos a tener dos valores que al momento de reemplazar en nuestra ecuación cuadrática o en nuestra regla de correspondencia, eso te iba a cumplir o te iba a satisfacer la igualdad. ¿Sí? Entonces, esto es lo que viene a ser una ecuación. Puede ser de primer grado o de segundo grado. Pero, como podrás ver, las soluciones que nosotros encontramos son soluciones finitas. En una ocasión es una solución que va a tener un único valor, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de inecuaciones, vamos a utilizar otros símbolos, por ejemplo. Podemos utilizar el menor que, el mayor que, podemos tener el menor o igual, y para finalizar tendríamos el mayor igual. O sea, vamos a tener otros símbolos de desigualdad para nuestras ecuaciones. En este caso, nosotros también podemos encontrar de primer grado o de segundo grado, pero a diferencia que ahora vamos a tener algún símbolo que va a cambiar, ya no vamos a tener un signo igual, sino un símbolo de desigualdad. Es decir, tendríamos ax más b podría ser mayor a 0, otra que podríamos tener ax más b menor a 0, y a partir de esto nosotros podríamos encontrar con otros símbolos más, como por ejemplo ax más b mayor o igual a 0, y el otro que tendríamos ax más b menor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, como podrás ver, haciendo una representación de todas las inecuaciones, vamos a tener, de una ecuación lineal podemos tener 4 representaciones. Cada una de estas ecuaciones tiene un símbolo en general que nosotros lo podríamos considerar para poder hallar el conjunto solución, ¿sí? En este caso, ¿cómo vamos a dar nuestro conjunto solución? Lo vamos a dar por intervalos. O sea, el valor de x podría pertenecer, solamente vamos a poner un ejemplo, podría pertenecer desde el menos infinito
hasta el 2. Acá podría ser abierto o también podría ser cerrado. En un momento vamos a ver cómo podríamos representar un intervalo abierto y uno cerrado. O en qué momentos debemos aplicar cuando es un intervalo abierto y un intervalo cerrado. ¿Sí? Entonces, si nos hacemos una comparación entre ecuación y una inecuación, podemos ver que la solución, el valor que puede tomar X, son infinitos números. O infinitas respuestas también le podríamos poner, en este caso infinitos números como respuesta. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia que nosotros vamos a encontrar entre ecuación y una inecuación. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta, lo debemos tomar o tener muy claro para poder entender lo que vamos a explicar a continuación en tu guía. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta, duda que tengan para poderles explicar otra vez? Está claro, profesor. Ya está, muchas gracias. Entonces vamos a retomar proyectando tu guía. ¿Sí? Vamos a proyectar ahora tu guía. Ya está. Entonces, cuando nosotros hablábamos de una inecuación, hay que recordar que teníamos otros símbolos diferentes que no van a ser el signo igual, porque cuando es un signo igual es una ecuación. Entonces, la desigualdad va a tener 4 formas en general, pero estas formas en general solamente van a ser para ecuaciones o inecuaciones lineales. ¿Sí? ¿Por qué son lineales? Porque el exponente de x va a ser 1. Siempre van a tener esta forma. Ax más b mayor a 0. Ax más b mayor o igual a 0. O sea, son las 4 formas que te había escrito en la pizarrita de Zoom. Son las mismas, lo único que está cambiando es el signo de desigualdad o el signo de inecuación. ¿Sí? Acá es mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos esas 4 formas que te estaba mencionando tu guía. Y te dice, a toda aquella que pueda transformarse en una de estas 4 anteriores se le denomina desigualdad de primer grado con una incógnita. Es decir, no necesariamente te van a dar en esta forma la inecuación. Quizás tengas que hacer un procedimiento, desarrollar, desaparecer paréntesis y que al final vayas a obtener esta forma de acá. Por eso le está poniendo o te está aclarando que también se le va a llamar desigualdad a toda aquella que pueda transformarse en una de estas 4 anteriores. ¿Sí? Entonces, van a haber algunos casos donde te vayan a dar con paréntesis, que después de desarrollar se van a transformar a una de estas 4 anteriores. ¿Sí? Y acá te está dando un ejemplo de cómo pueden estar expresadas estas desigualdades. Por ejemplo, 3x menos 8 menor a 0, 5x más 13 mayor a 0, 2x más 3 menor o igual a 0, 3x más 9 mayor o igual a 0, y acá te está poniendo una desigualdad con fracciones, ¿no? Por ejemplo, 3x entre 2 menos 5 es mayor a 2x entre 5 más 2. ¿Sí? Son algunos ejemplos que de alguna u otra manera, en este caso son ecuaciones lineales, porque el exponente de la variable va a ser solamente de 1. ¿Sí? Seguido de eso vamos a ver alguna solución como punto 2, que nos va a decir lo siguiente. Se le denomina a toda aquella x que satisface la desigualdad dada, como por ejemplo, si es que nosotros tuviéramos esta desigualdad o esta inecuación, donde te dice 3x menos 8 va a ser menor a 0. Y te está diciendo el número 2. ¿Qué quiere decir el número 2? O sea que vamos a reemplazar x igual a 2. Y este reemplazo ya lo está generando acá. ¿Sí? Lo está poniendo 3 por 2 porque era 3x, o sea 3 por 2 menos 8 tiene que ser menor a 0. Desarrollando todo esto, 3 por 2 te va a dar 6. 6 menos 8 tiene que ser menor a 0. Y 6 menos 8 te va a dar menos 2, es menor a 0.
Como podrás ver en esta conclusión, sí se está cumpliendo. Quiere decir que el valor de X sí podría tomar el valor de 2. Pero no es el único valor que podríamos asumir. Podríamos tomar el valor de 1, podríamos tomar el valor de menos 1, de menos 2, etc. O sea, van a ser algunos valores que después de reemplazar en tu inecuación te vayan a dar valores que sean menores a 0. ¿Sí? Entonces solamente te está dando un ejemplo de cómo tú puedes saber si el intervalo que estás tomando va a ser correcto o no. ¿Sí? Entonces solamente es eso lo que te está dando en el punto 2 para que nosotros podamos reemplazar algún valor de X y pueda satisfacer esta desigualdad. ¿Sí? Ahora lo que vamos a ver es cómo resolver una inecuación o cómo vamos a dar nuestra respuesta final. ¿Sí? Entonces, esto también es muy importante porque al comienzo de nuestra clase te había mencionado cómo vamos a poder dar ese intervalo, en qué momentos va a ser cerrado, en qué momentos va a ser abierto, y esto va a depender mucho de cómo te dé al final la ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿qué te está diciendo en una parte de la definición? Te dice, significa hallar todos los valores de la incógnita que verifican la desigualdad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hallar en toda desigualdad. Tenemos que buscar un rango de valores que al momento de poder reemplazar en nuestra inecuación nos vaya a dar algo coherente como lo que habíamos visto en esta parte anterior. ¿Sí? Menos 2 es menor a 0, eso es verdadero. Entonces quiere decir que el valor de X puede tomar el valor de 2, pero no es el único valor. ¿Sí? Vamos a tener muchos más valores. Seguido de eso te dice, la búsqueda de la solución de cualquier inecuación de primer grado con una incógnita da lugar a desigualdades elementales de la forma. O sea, al momento de que tú resuelvas toda tu desigualdad, vas a tener al final un resultado. Te podría quedar X X mayor a A. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de X va a ser un valor mayor al valor que tengas en A. Pero hay que considerar que cuando tú tengas solamente el signo de mayor o menor, los intervalos lo vamos a considerar como abiertos. ¿Cómo así? Ya está, acá vamos a poner aquí y color rojo. Ya está. ¿A qué estamos refiriéndonos con que vamos a tomar intervalos abiertos y cerrados? Cuando tú tengas el siguiente símbolo de menor o tendrás el signo de mayor, y cuando tengamos menor o igual, o el otro símbolo que tengas mayor o igual. ¿Sí? Entonces, cuando tú tengas los primeros dos símbolos, tu intervalo va a ser abierto. ¿Sí? Abierto. ¿Y cómo vamos a demostrar o cómo vamos a representar en nuestra respuesta el símbolo de abierto? Es muy sencillo. Vamos a tener estos símbolos también de acá. Esto es abierto hacia la izquierda y esto es abierto hacia la derecha. ¿Sí? Cuando hablamos de menor o igual o mayor o igual, estamos hablando de intervalos cerrados. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo lo vamos a representar? El intervalo de cerrado va a ser con un corchete cerrado hacia la izquierda y con un corchete así cerrado hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, en tus intervalos, cuando expreses un intervalo abierto, lo puedes expresar con un redondito nada más, sin sombrear. Pero cuando hablamos de un intervalo cerrado, podemos representar mediante un redondito, pero sombreado. Esto que te acabo de explicar, te lo está mencionando a continuación. Como por ejemplo, te dice, X va a ser mayor al valor de A. Entonces, quiere decir que el valor de X puede ser mayor a A. O sea, si este A tuviera un valor de 2, ¿sí? Si es que A tuviera un valor de 2, podríamos decir que el valor de X podría tomar el valor de 3,
el valor de 4, el valor de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 2000, 3000, hasta el más infinito. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te está representando cuando te dice X tiene que tomar un valor mayor al de A. ¿Cómo vamos a dar nuestra respuesta? ¿O cómo vamos a dar nuestro conjunto solución? Siempre partiremos de izquierda a derecha. Como podemos ver, el primer número que tenemos a la izquierda va a ser A. Como podrás ver, A le ha puesto abierto. ¿Por qué le ha puesto abierto? Porque el símbolo que tú tienes en la desigualdad es mayor. Y cuando es mayor o igual, siempre va a ser un intervalo abierto. ¿Sí? Y como te dice que va a ser mayor, te vas a ir hasta el más infinito. Quiere decir que este intervalo va a decir X pertenece a abierto en A y abierto en el más infinito. Ese sería tu conjunto solución. ¿Sí? Entonces, cuando yo me refería con qué símbolos vas a representar el símbolo de abierto, va a ser estos de acá. Abierto en la izquierda, abierto en la derecha. Estos símbolos que hemos puesto acá están representados en esta parte. ¿Sí? Abierto en la izquierda y abierto en la derecha. Por otra parte, siempre que nos vayamos hacia el más infinito o el menos infinito siempre van a tener un símbolo de abierto. ¿Sí? ¿Por qué va a ser abierto? Porque nunca vamos a saber hasta qué valor va a tomar esta desigualdad. O simplemente vamos a tomar como un valor infinito. ¿Sí? Y algo muy parecido pasa cuando nosotros tenemos al final X va a ser mayor o igual al valor de A. ¿Sí? Pero en este caso va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque el signo que nosotros tenemos de la desigualdad es mayor o igual. Como es mayor o igual, tu intervalo tiene que ser cerrado. Era algo que te había mencionado acá. Cuando tengamos estos dos símbolos, tu intervalo en ese valor siempre va a ser cerrado. Entonces tendríamos que X va a ser mayor o igual al valor de A. Como es mayor o igual, como podrás ver, el intervalo está acá cerrado. ¿Sí? ¿Y qué te dice? Que el valor de X puede tomar cualquier valor hacia el más infinito. Tu respuesta va a ser muy parecida. Como podrás ver, X pertenece, pero acá ya le está poniendo cerrado en A hasta el más infinito abierto. Este es el símbolo que yo te había dicho que es para cerrado, ¿sí? El corchete que estaba acá. Y eso es lo que está utilizando para esta segunda desigualdad como respuesta que podríamos dar. ¿Sí? Entonces, hasta el momento hemos visto con el mayor y también hemos visto uno con el mayor o igual. A continuación, vamos a ver cuando tengamos menor. ¿Sí? Acá tenemos cuando X va a ser menor a A. ¿Qué quiere decir esto? Como X tiene que ser menor al valor de A, el valor de X va a estar hacia la izquierda del valor de A. ¿Sí? Entonces, si nosotros tuviéramos que el valor de A es 2, el valor de X, como tiene que ser menor, podría ser 1, podría ser 0,5, podría ser menos 7, podría ser menos 9, podría ser menos 1000, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a tener infinidad de valores que puedan cumplir con esta desigualdad. De tal manera que al momento de que nosotros vayamos a dar nuestro intervalo como conjunto solución, recuerda que siempre vamos a ir de izquierda a derecha. ¿Qué quiero decir con esto? Que el primer valor que nosotros tengamos a la izquierda va a ser este menos infinito. Es por eso que acá comenzamos con el menos infinito abierto, hasta el valor de A también abierto. ¿Sí? Recuerda que es un intervalo abierto por el simple hecho de tener este signo de menor o mayor. ¿Sí? Y algo muy parecido va a suceder para este cuarto caso, donde tenemos el conjunto solución que te ha quedado al final, donde X va a ser mayor o igual al valor de A. ¿Sí? Entonces, como X tiene que ser menor o igual al valor de A, por este símbolo que tenemos acá, nuestro intervalo va a tener que ser cerrado. ¿Sí? Cuando tendríamos menor o igual, mayor o igual, tu intervalo va a ser cerrado. Es por eso que acá le está considerando cerrado.
Y para tu conjunto solución va a ser muy parecido al anterior, porque siempre vamos a ir de izquierda a derecha para dar nuestra respuesta. ¿Cuál es el valor que está a la izquierda? El menos infinito. Entonces, diremos que X pertenece desde el menos infinito hasta el valor de A cerrado, ¿sí? Porque es un intervalo cerrado. Y esos son los 4 tipos de soluciones que tú podrías encontrar para poder dar tu respuesta final, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda que tengan jóvenes con esta parte teórica de cómo vamos a dar nuestras respuestas en inecuaciones? No, profesor, No, todo claro. profesor, ninguna. Ya está. Ahora vamos a ver un ejemplo, lo vamos a desarrollar y necesito que me prestes también atención. La manera de cómo vas a resolver esta inecuación va a ser muy parecida cuando nosotros resolvíamos ecuaciones. Muy parecida. Va a haber algún caso muy especial que yo te voy a indicar en los ejercicios de aplicación para que tengas cuidado. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver este ejercicio o el ejemplo que te está dando tu guía. ¿Sí? Como te había mencionado, lo vamos a resolver como si fuera una ecuación normal. ¿Sí? Donde tendremos acá una fracción, 2x menos 5 entre 3 menos 1, eso tiene que ser mayor a x menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que acá debajo de este 1 tendremos otro 1. Quiere decir que vamos a tener una resta de fracciones. Y recuerda que para restar fracciones nosotros podríamos aplicar el mínimo común múltiplo o también podríamos aplicar la carita feliz, que era una multiplicación cruzada, ¿no? De esos valores que están ahí. Donde este 1 lo podríamos pasar a multiplicar a todo el primer numerador. Entonces 1 por todo esto se va a mantener 2x menos 5. Este 3 se va a multiplicar al menos 1. 3 por menos 1, menos 3. ¿Sí? Y todo esto va a estar dividido entre la multiplicación de los denominadores. Entonces 3 por 1, eso te va a dar 3. Y todo esto va a ser mayor a 3 menos x. ¿Sí? Seguido de eso, el 3 como se está dividiendo en la primera parte de la desigualdad, lo podemos pasar al siguiente, pero va a pasar multiplicando. Y esa multiplicación la vamos a hacer ya de una forma directa. ¿Sí? Entonces tendremos acá 2x, menos 5 con menos 3, los podemos sumar por tener el mismo signo. Eso te va a dar menos 8. Todo esto va a ser mayor a la multiplicación de 3 por todo esto. Y recuerda que la multiplicación va a ser distributiva, es decir, 3 por 3, 9. 3 por menos x, menos 3x. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es separar los valores que tengan la incógnita de los números naturales o los números enteros que tengamos. Donde 2x se va a mantener acá y acá tendríamos este menos 3x que pasaría sumando al primer miembro. Todo esto va a ser mayor, el 9 lo vamos a bajar tal y como está, y este 8 que está restando lo podríamos pasar al otro miembro sumando. ¿Sí? O sea, tendríamos más 8. Seguido de eso podríamos sumar esos valores de x, como por ejemplo 2x más 3x, te va a quedar 5x, mayor a la suma de 9 más 8. Y 9 más 8 nos va a dar 17. ¿Sí? Ese 5 que estamos teniendo y que está multiplicando lo podríamos pasar a dividir. ¿Sí? Lo podríamos pasar a dividir y te va a quedar x va a ser mayor a 17 quintos. ¿Sí? Entonces nos está dando que el valor de x tiene que ser mayor a 17 quintos. Esto quiere decir que nosotros vamos ahora a representar nuestra recta numérica para poder obtener ese valor, tomando en cuenta los 4 puntos de soluciones que habíamos visto hace un momento. ¿Sí? Entonces haremos nuestra recta numérica, más o menos va a ser esta de acá, donde tendremos el más infinito y acá tendremos el menos infinito. ¿Sí? El valor
del cual vamos a tomar referencia va a ser 17 quintos, que más o menos va a estar ubicado en esta parte de acá. Acá le vamos a poner 17 quintos. ¿Y qué quiere decirte? Que X va a ser mayor a 17 quintos. O sea, el valor de X va a tener que ser mayor. Entonces, como tiene que ser mayor y va a ser abierto por el símbolo de mayor, nos tenemos que ir hacia la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores de X se van a encontrar en toda esta parte de acá que estoy sombreando. ¿Sí? O sea, el valor de más o menos dividir estos valores, que sería 17 quintos, más o menos va a ser 3,4. Quiere decir que el valor de X podría tomar el valor de 4, 5, 6, 7, 8, 20, 40, 50, etcétera, etcétera. Entonces, para dar nuestra solución, diremos que X pertenece al primer término que encontremos hacia la izquierda. El primer término que nosotros encontramos es 17 quintos. Pero como es 17 quintos y el símbolo está como abierto, entonces lo tenemos que poner abierto. Hasta el más infinito. Y recuerda que el más infinito o el menos infinito siempre serán abiertos. Esta sería nuestra respuesta para este ejemplo que está en tu guía. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Ya está. Cópienlo entonces, por favor, para poder continuar con nuestro tema, que vamos a ver algunos puntos más a tratar para ya comenzar con los ejercicios de aplicación. ¿Sí? Entonces, cópienlo, por favor. Y vamos a seguir con nuestros ejercicios, o bueno, con nuestros, revisando nuestra guía, y vamos a ver algunos puntos en definición todavía para ya entrar a los ejercicios de aplicación. Y en el punto 4 vamos a tener intervalos finitos. ¿Qué quiere decir con intervalos finitos? Sino que van a ser unos intervalos más pequeños que también nos van a ayudar a dar estas respuestas a las desigualdades o a las inecuaciones. Como por ejemplo, podríamos tener intervalo cerrado, ¿sí? ¿Qué se refiere con intervalo cerrado? Que el valor de X va a estar entre un valor de A y un valor de B. Y como bien podrás ver acá, te está diciendo cerrado en A y cerrado en B. Quiere decir esto que X pertenece a los reales, considerando que A va a ser menor o igual a X y X va a ser menor o igual a B. Y la representación gráfica en tu recta numérica va a ser la siguiente. Y hay que tomar en cuenta que los intervalos son cerrados. Para esto los representamos con unos círculos sombreados. ¿Sí? Eso lo habíamos explicado hace un momento. ¿Cómo podemos tener un intervalo abierto? Podríamos tener abierto en A y abierto en B. ¿Esto qué quiere decir? Que X pertenece a los reales, donde A va a ser menor a X y X va a ser menor a B. ¿Sí? Entonces, el intervalo que nosotros vamos a representar va a ser un intervalo finito. ¿Por qué va a ser finito? Porque la cantidad de soluciones que podamos tener para estos intervalos van a ser algunos números que nosotros lo podríamos contar, o va a tener un límite de valores, ¿sí? De tal manera que, como en este segundo ejemplo tenemos abiertos, en tu recta numérica tenemos el valor de A, el valor de B, sabemos que el valor de X va a estar entre ese rango, y podrás ver que acá los símbolos que están utilizando son abiertos, unos redondos, sin sombrearlos o sin simplemente que estén en blanco para representar que sea un intervalo abierto. ¿Ya? Seguido de eso vamos a tener un intervalo semiabierto. ¿Sí? ¿Por qué semiabierto? Porque uno va a estar cerrado y el otro va a estar abierto. ¿Cómo te pueden dar en este conjunto solución? Podríamos decir cerrado en A, pero abierto en B. ¿Qué quiere decir esto? Que X pertenece a los reales, tal que A va a ser menor o igual a X y X va a ser menor a B. ¿Sí? Entonces ahí podríamos tener o podríamos relacionar con esta regla de correspondencia. Y
el siguiente que tenemos como intervalo semiabierto va a ser cuando tengamos primero abierto y después lo tengamos el intervalo cerrado, ¿no? Entonces, abierto en A y cerrado en B. Quiere decir que X pertenece a los reales tal que A va a ser menor a X y X va a ser menor o igual a B. Por eso el intervalo en A es abierto y el intervalo en B va a ser cerrado. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos los 4 intervalos que también nos van a ayudar a poder resolver estos ejercicios. ¿Qué más te está dando tu guía? Vamos a ver inecuaciones con valor absoluto. ¿Sí? Entonces, en el título nosotros habíamos visto inecuaciones de primer grado y el otro subtítulo que teníamos era inecuaciones con el valor absoluto. En estas ecuaciones con el valor absoluto, nosotros vamos a tener dos teoremas que van a ser muy importantes que tú los puedas recordar. Teorema 1 y teorema 2. ¿Sí? ¿Qué te va a decir el teorema 1? Cuando tú tengas el valor absoluto de algún valor en A y todo esto sea mayor, acá está el truco o la diferencia entre el teorema 1 y el teorema 2. Cuando sea menor, y acá es cuando sea mayor, ¿sí? Vamos a ver cuando sea menor, vamos a ver que también el valor de B sea mayor a 0, vamos a tener que aplicar esta propiedad. Diremos que menos B va a ser menor al valor de A, pero recuerda, el valor de A ya está sin el valor absoluto. Solamente vamos a poner todo lo que esté dentro del valor absoluto. Y A tiene que ser menor al valor de B. ¿Sí? Entonces, este es el primer teorema que a continuación te está dando un ejemplo. Te dice, el valor absoluto de x menos 3 tiene que ser menor a 1. ¿Sí? Entonces, este valor de 1, como podemos ver, 1 va a ser mayor al valor de 0. Sí te está cumpliendo con este requisito que te estaba pidiendo el teorema 1. Sí te cumple. ¿Sí? Como ya vemos que te está cumpliendo todos los requisitos y tenemos el símbolo de menor en esta desigualdad, entonces tendremos que aplicar esta propiedad o este teorema, donde menos 1, como acá está menos b y el valor de b viene a ser 1, entonces acá tendremos menos 1 menor a x menos 3. Este valor de x menos 3 está representando el valor de a, pero ya lo está colocando sin el valor absoluto. ¿Sí? Y todo eso va a ser menor a 1. Entonces tenemos acá que resolver toda esta inecuación. ¿Y cómo vamos a resolver esta inecuación? Pues va a ser muy sencillo. Nuestra finalidad para resolver esta inecuación va a ser que el valor que nosotros tenemos en la parte central, al final te vaya a quedar x nada más. Y para que te quede x, acá tendríamos que sumarle más 3, acá también le sumaremos más 3, y acá también le sumaremos más 3. ¿Por qué estamos sumando más 3 a cada uno de estos valores o de estos términos? Para que acá se puedan simplificar los 3. Y acá vamos a sumar y sumar para no variar la desigualdad. Entonces te va a quedar menos 3 más 1, 2. Menor a x nada más. ¿Por qué solo te queda x? Porque este menos 3 con este más 3 se están anulando. Y todo esto va a ser menor a 1 más 3, 4. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de x pertenece abierto en 2 y abierto en 4 para este valor absoluto. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestra respuesta para este teorema 1 que ya está hablando del valor absoluto. Algo muy parecido va a suceder para el teorema 2. Porque este teorema 2 ya lo vamos a aplicar cuando te diga el valor absoluto de A mayor a B, también tiene que cumplir que el B tenga que ser mayor a 0, y cuando tengamos esa desigualdad vamos a tener que cumplir este teorema de acá. ¿Sí? Donde te dice que A va a ser menor a menos B o que A sea mayor a B. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que sacar dos desigualdades en el teorema 2. Entonces, si tenemos acá un ejemplo, te dice el valor absoluto de 2x menos 3 tiene que ser mayor o igual a 7. ¿Sí? Entonces,
Mayor o igual no hay ningún problema, se está refiriendo a que sea mayor. Entonces vamos a aplicar el teorema 2. ¿Sí? ¿Qué te decía el teorema 2? Tenemos que hallar el valor de A y le vamos a decir que sea menor o igual a menos B o solamente menor, dependiendo del símbolo que te vaya a dar en este caso. ¿Sí? Es por eso que está sacando dos desigualdades. Dice 2x menos 3 menor o igual a menos 7, o sea, a menos B. Y el otro va a ser que 2x menos 3 tenga que ser mayor o igual a B, positivo. ¿Sí? Entonces, cambiamos el signo para decirle que sea menor a menos B y tendríamos que decirle que sea mayor a B. Entonces, ahí tendríamos esas dos desigualdades. Resolviendo todo esto, nos va a quedar que X va a ser menor o igual a menos 2 y que X va a ser mayor o igual a 5. ¿Cómo vamos a representar nuestra respuesta de este teorema 2? Porque tenemos dos intervalos. Acá te está dando la representación gráfica. Te dice, X tiene que ser menor o igual a menos 2. Quiere decir que X va a ser menor o igual a menos 2. O sea, desde este menos 2 nos vamos a ir hacia la izquierda. Porque ahí van a estar los valores que sean menores a menos 2. ¿Sí? Y el otro intervalo te dice X va a ser mayor o igual a 5. Quiere decir que desde el 5 nos vamos a ir hacia la derecha. Porque los valores de X para este intervalo tienen que ser mayor o igual a 5. ¿Cómo vamos a representar nuestro conjunto solución en este caso? Va a ser también muy sencillo. Diremos X pertenece, y recuerda que vamos a ir siempre de izquierda a derecha para dar nuestro conjunto solución. Entonces diremos, el primer valor está como menos infinito abierto hasta el menos 2. Te pregunto, ¿será este menos 2 abierto o cerrado? ¿Cómo será este intervalo para nuestro conjunto solución? ¿Será abierto o cerrado en 2? ¿Cerrado? Exacto, va a ser cerrado justamente porque te está dando este símbolo de menor o igual y aparte en la gráfica ya te lo está poniendo, te dice cerrado, ¿sí? Y el otro intervalo va a ser cerrado también en 5 hasta el más infinito. Recuerda que el más infinito va a ser abierto. Pero estos dos intervalos nosotros los tenemos que agrupar. Y eso lo vamos a agrupar mediante la unión. Entonces, este sería nuestro conjunto solución para un intervalo de este tipo. Entonces, cuando tú tengas que relacionar algunos valores que puedan estar en esta forma, o sea, con valores separados, o un rango de valores que no pueda tomar el valor de X, entonces le vamos a decir o los vamos a agrupar mediante la unión de esos intervalos. Y así estamos dando la respuesta utilizando este teorema 2. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Díganme, por favor. Ya está. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a ser resolver los ejercicios de aplicación. Pero dentro de estos ejercicios de aplicación vamos a tener que aplicar todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Sí? Entonces, tenemos el ejercicio 1 donde te dice, a ver, te está dando algunos valores y hay que ver cuál de estos valores se va a cumplir para, o va a ser verdadero o falso entre estos valores, ¿no? Entonces acá te dice, vamos a ver si el conjunto solución para toda esta ecuación va a ser x mayor a 2. Para este conjunto solución vamos a ver si el conjunto solución, este de acá arriba, o este de acá abajo, perdón, tiene que ir en la parte superior. Entonces ahí le vamos a hacer un cambio, ¿ya? Acá le vamos a poner x mayor a 1. ¿Sí? X mayor a 1. Y este tercero es que lo vamos a borrar. ¿Sí? Esto lo vamos a borrar. Ya está. Entonces, lo que nos están preguntando para este ejercicio va a ser que demos como respuesta cuál de estos va a ser verdadero
o que se va a cumplir con lo que te están dando en el conjunto solución. ¿Qué quiere decir esto? Que si algún valor que pertenezca a este intervalo pueda satisfacer esta desigualdad. Si algún valor que tengamos en este intervalo pueda satisfacer esta desigualdad. Y que si algún valor que tengamos en este intervalo pueda cumplir esta desigualdad. Si es que cumple, va a ser verdadero, y si es que no, va a ser falso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Va a estar muy sencillo también. Vamos a tomar cualquier valor de este intervalo. Como te dice, x tiene que ser mayor a 2, o sea, pues el intervalo va a ser cerrado en 2 hasta el más infinito. Quiere decir que un valor que podríamos darle que pertenezca a este intervalo, podríamos darle el valor de 2. El valor de 3, perdón. El valor de 2 no va a ser porque va a estar abierto. ¿Sí? Entonces, vamos a darle acá el valor de 2. ¿Dónde está pintando? Ahí, ahora sí. Ya está, ahora sí. Entonces le vamos a dar un valor que esté en este intervalo, como por ejemplo le podríamos dar x igual a 3. ¿Sí? Como x tiene que ser mayor a 2, entonces el valor de x sí o sí podría tomar el valor de 3, ya que 3 va a ser mayor a 2. Este valor de 3 es el que vamos a reemplazar en nuestra desigualdad. ¿Sí? Entonces, reemplazando el valor de 3 tendremos lo siguiente. 2x, o sea, 2 por 3, más 1, todo esto dividido entre 5, menos 2 menos 3 dividido entre 3, y todo esto tiene que ser mayor a 1. ¿Sí? Entonces, comenzaremos a resolver toda esta inecuación. 2 por 3 nos va a dar 6, más 1, 7. Entonces acá vamos a tener 7 quintos. Menos, acá podríamos tener algunos valores que se van a restar en este caso, ¿no? Entonces tendríamos 2 con este menos 3, te va a quedar menos 1. Menos 1 por este menos, se te quedaría más 1/3. Y todo esto tiene que ser mayor a 1. Lo que vamos a hacer a continuación es sumar estas fracciones que están en la izquierda. Y recuerda que puedes aplicar el mínimo común divisor, o también podríamos sumar con la carita feliz, que era una suma de fracciones. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a desarrollar aquí al costado. Donde 3 va a pasar a multiplicar a 7, 3 por 7, eso te va a dar 21, más 5 por 1, eso te va a dar 5. Y en la parte de denominador irá la multiplicación de estos dos valores, es decir, 5 por 3, eso te va a dar 15. Y todo esto tiene que ser mayor a 1. ¿Sí? Entonces, sumando la parte superior tendríamos 21 más 5, eso te va a dar 26 entre 15. Y todo esto tiene que ser mayor a 1. ¿Sí? Si es que nosotros dividimos 26 entre 15, más o menos te tiene que dar 1,6. Entonces, si decimos 1,6 tendrá que ser mayor a 1, te pregunto, ¿esto sería verdadero o sería falso? 1,6 es mayor a 1, ¿verdadero o falso? Verdadero. Exacto. Quiere decir que nuestro primer intervalo que nosotros vamos a tener, y le vamos a poner de color rojo, va a ser verdadero. ¿Sí? Entonces, no es necesario que resolvamos toda esta inecuación y que comparemos con estos valores. Simplemente podemos tomar un valor de este intervalo que te está dando al final para reemplazarlo en nuestra inecuación. Este mismo procedimiento vamos a realizar para esta segunda desigualdad. Vamos a tomar un valor que pertenezca a este intervalo. Si te dice x es mayor a 1, entonces le vamos a dar el valor de x para que sea igual a 2.
¿sí? Este valor de 2 vamos a reemplazar en nuestra segunda desigualdad, ¿sí? Pero ya lo vamos a hacer un poquito más rápido. Ya no vamos a estar reemplazando el 3 y empezar a multiplicar, sino lo vamos a resolver directamente, ¿sí? Acá tendríamos 2x, es decir, tendríamos 5x, tendríamos 5 por 2, 10, menos 1, te va a quedar 9. 9 cuartos, ¿sí? Menos, vamos a volver a reemplazar este valor. Reemplazando te va a quedar acá 3 por 2. 3 por 2, 6. Menos 13, eso te va a dar 7, ¿sí? Pero como es negativo, nos va a dar menos 7. Menos 7 con este menos, al multiplicarse te va a dar más 7. Y más 7 décimos, porque este 10 va a mantenerse en la siguiente operación que hagamos, ¿sí? Entonces, lo único que estamos haciendo es reemplazar este valor de 2 en cada uno de estos valores. Si acá tuviéramos 2 por 5, 10 menos 1, 9. 9 cuartos. Si tuviéramos que reemplazar acá el valor de 2, 3 por 2, 6. 6 menos 13, menos 7. Menos con este menos, te va a convertir en más, 7 décimos. Y también vamos a reemplazar el valor de 2 acá. 2 por 5 te va a quedar 10. 10 más 1 nos quedará 11. Entonces sería 11 tercios, ¿sí? Entonces lo estamos reemplazando y lo estamos resolviendo ya directamente. Acá también vamos a sumar fracciones. Podríamos aplicar el método de la carita feliz, donde tendríamos 9 por 10, 90. 4 por 7, 28. Y acá tendríamos la multiplicación de los denominadores, es decir, 4 por 10, 40. Y todo esto tiene que ser mayor a 11 tercios, ¿sí? Seguido de eso vamos a sumar ese valor de 90 más 128. Entonces, si nosotros sumamos 90 más 128, esto te va a quedar como 118 entre 40. Si nosotros dividimos 118 entre 40, más o menos te va a quedar 2,9, más o menos. Y esto tiene que ser mayor a la división de 11 entre 3. Y 11 entre 3 más o menos te tiene que dar 3,6. Te pregunto, ¿esto sería verdadero o sería falso? El decir 2,9 es mayor a 3,6, ¿sería verdadero o falso? Falso. Exacto, va a ser falso, ¿sí? Porque el 2,9 no es mayor a 3,6. Es por eso que va a ser falso, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una verdadera y la otra falsa. Lo mismo vamos a hacer para esta tercera desigualdad. Vamos a reemplazar algún valor que esté dentro de este intervalo, ¿sí? Entonces acá te dice, entonces x va a ser menor a 6. Quiere decir que vamos a darle un valor que esté dentro de este intervalo. O sea, le podríamos dar que x va a ser igual a 6. ¿Por qué? Porque 6 es menor que 7. Quiere decir que el valor de x sí puede tomar el valor de 6. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a reemplazar este valor de 6 en toda esta desigualdad, ¿sí? Entonces tendremos acá 3 por 6, 18. Menos 1, tendremos 17 quintos. Ahora lo que vamos a reemplazar es el valor de 6. 6 más 1, 7 entre 2. Entonces nos va a quedar menos 7 medios. Todo esto tiene que ser menor a 1 menos x séptimos, o sea, 6 séptimos, ¿sí? Debajo de este 1, recuerda que va a haber un 1 también para poder restar estas fracciones. Entonces comenzaremos a resolver. Vamos a multiplicar en forma cruzada o utilizando el método de la carita feliz. Entonces diremos 2 por 17, eso te va a quedar 34. ¿Sí? Entonces, este 34 nosotros lo vamos a colocar acá. 34 menos 5 por 7, eso te va a quedar 35. O sea, menos 35. Y todo esto va a estar dividido entre la multiplicación de 5 por 2. 5 por 2, 10.
Todo esto tiene que ser menor a la resta de estas fracciones. Entonces tendremos 7 por 1, 7. 1 por menos 6 te dará menos 6. Y todo esto va a estar dividido entre 1 por 5 y 1 por 7, perdón. Esto te va a dar 7. ¿Sí? Resolviendo todo esto nos va a quedar lo siguiente. Acá vamos a tener una fracción final. A ver, aquí está. Donde 34 menos 35, eso te va a dar menos 1 entre 10. ¿Sí? 7 menos 6, eso te va a dar 1 entre 7. Si nosotros hacemos una división entre estos valores, acá te va a quedar menos 0,1 y en esta otra parte te va a quedar 0,14. Te pregunto, menos 0,1 será menor a 0,14. ¿Eso será verdadero o será falso? Verdadero. Verdadero. Exacto, va a ser verdadero. Simplemente por decir que tenemos un número negativo y acá tenemos un número positivo. Simplemente por decir que tenemos un número negativo y un número positivo, el número negativo siempre va a ser menor al número positivo. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos la solución de este primer ejercicio que te está poniendo tu guía, donde te ha puesto 3 desigualdades. La primera era verdadera, la segunda era falsa y la tercera era verdadera. Como nosotros habíamos dicho, nos van a preguntar por las verdaderas, por las que sí se cumplen. Entonces, las que se cumplen es la primera y la tercera. Es por eso que nuestra respuesta va a ser la alternativa D. Esa es la que vamos a marcar en tu guía. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Más. Ya está. ¿Sí? Lo estoy alejando un poquito más para que puedan copiar todos la solución. Ya está, jóvenes. Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos el ejercicio 2. ¿Sí? En el ejercicio 2 te está dando una condición. Te dice, si el valor de K va a ser menor a 0, resolver la inecuación. En este caso, no vamos a darle algún valor al valor de K. Es decir, o sea, no vamos a decir que el valor de K, por ejemplo, sea igual a menos 1, o menos 2, o menos 3. Porque nuestros resultados finales, como podemos ver, están en función de K. Si nosotros reemplazamos lo mismo que hemos hecho en el primer ejercicio, es decir, si le damos que el valor de K sea igual a menos 1, al momento de reemplazar en toda esta desigualdad, el valor de K va a desaparecer porque vamos a reemplazar este valor. Y en nuestra respuesta final no vamos a tener esa constante para poderla factorizar o poderla llevar como las alternativas que te está dando en tu guía. Es por eso que lo que vamos a hacer es lo siguiente, solamente vamos a resolver esta desigualdad nada más. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar la carita feliz, vamos a pasar a multiplicar algunos términos, todo como si fuera una ecuación normal. ¿Sí? Entonces, acá tendríamos que hacer la carita feliz. ¿Sí? Vamos a hacer eso como primer paso de nuestro procedimiento, donde este 2 va a pasar a multiplicar a x. Entonces acá tendríamos 2x. ¿Sí? Acá tenemos un signo positivo. Ese signo positivo va a ser una suma.
¿Una suma con quién? Con la multiplicación de K por cada uno de estos valores. Quiere decir que va a ser de forma distributiva. K por 1, eso te va a dar K. ¿Sí? K por menos 3X, eso te va a dar menos 3XK. ¿Sí? Lo hemos multiplicado de forma distributiva. Y todo esto va a estar dividido entre la multiplicación de los denominadores. 2 por K, te va a quedar 2K. ¿Sí? Lo estamos resolviendo simplemente aplicando la carita feliz. Y todo esto va a ser menor a X más 2 entre 4K. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser simplificar algunas constantes, como por ejemplo el valor de K y el valor de K. También podríamos simplificar mitad 1, mitad 2. Quiere decir que este 2 va a pasar a multiplicar a toda esta expresión y este 1 va a pasar a multiplicar a toda esta expresión. ¿Sí? Este tema de simplificar nos va a ayudar a que ya no operemos con, o no trabajemos con números más grandes, sino trabajemos con números más pequeños. ¿Sí? Entonces, 2 pasará a multiplicar a todo esto, entonces también lo va a hacer de forma distributiva. 2 por 2x, 4x. 2 por k, más 2k. Y 2 por menos 3xk, tendremos menos 6xk. Y todo esto va a ser menor a x más 2. Ya está. ¿Qué más podríamos hacer para estos valores? Vamos a despejar los valores que tengan x y los valores que tengan el valor de la constante al otro miembro. ¿Sí? Entonces, esta x, como está con más, lo vamos a pasar restando y se va a restar con este 4x. ¿Sí? Entonces tendríamos 4x menos x, eso te va a dar un valor de 3x. Este término que es menos 6xk lo vamos a bajar acá. Menos 6xk. Este valor de 2 va a bajar tal y como está. Recuerda que esta x ya pasó a restar. Y este 2k lo vamos a pasar al otro miembro restando. O sea, vamos a tener menos 2k. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer en este caso? Lo que se puede hacer es, por ejemplo, factorizar el valor de la constante o el valor de x. Podríamos poner acá factorizar x y acá te va a quedar 3 menos 6k. ¿Sí? Recuerda que factorizar es sacar el término común. El término común que tenemos en estas dos expresiones viene a ser x y x. Quiere decir x va a ser factorizado, va a ser sacado fuera de un paréntesis y todo lo demás te va a quedar dentro del paréntesis. Es decir, 3 menos 6k. Esto va a ser menor a todo este valor que tendríamos 2 menos 2k. Ahora, esta multiplicación que tenemos, nosotros lo podemos pasar a dividir. ¿Sí? Entonces, x va a ser menor a 2 menos 2k dividido entre 3 menos 6k. ¿Sí? Esta podría ser nuestra respuesta, pero como podrás ver en tus alternativas, no tenemos una respuesta como la que hemos hallado. ¿Sí? No te están dando 2 menos 2k en ninguna de estas. Pero podemos volver a factorizar alguno de estos términos, como por ejemplo, en la parte superior podríamos factorizar el término común que va a ser el valor de 2. Quiere decir, factorizamos 2, sacamos afuera del paréntesis, acá te quedará 1 menos k. ¿Sí? Y en la parte del denominador también podemos factorizar un término que sería el 3. Si factorizamos el 3 te va a quedar 1 menos 2k. Y esta ya sería nuestra respuesta para este ejercicio. Según tus alternativas, tendríamos la alternativa D. ¿Sí? Entonces, lo único que hemos hecho es tomar este valor y factorizar, ¿no? Si hemos factorizado el 2, adentro te va a quedar 1 menos k. Porque si nosotros lo multiplicamos de forma distributiva, 2 por 1, 2. 2 por menos k, menos 2k.
Y lo mismo en la parte de abajo. Si hemos factorizado este 3 y te ha quedado todo lo demás dentro del paréntesis, al momento de multiplicarlo de forma distributiva te tiene que dar lo anterior. Es decir, 3 por 1, 3. Y 3 por menos 2K, menos 6K. Quiere decir que nuestra factorización está correcta, no hemos alterado nada y tendríamos la alternativa D en este caso. ¿Sí? Entonces, X tiene que ser menor a 2 multiplicado por 1 menos K dividido entre 3 multiplicado por 1 menos 2K. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Ninguna, profesor. Ya está. Entonces, hasta el momento hemos avanzado estos dos ejercicios, ¿sí? Para que sus demás compañeros no se puedan perder en este tema, nos vamos a quedar acá y los demás ejercicios los vamos a resolver a la siguiente semana, el día lunes. Entonces, vamos a avanzar solamente estos dos ejercicios para que tus demás compañeros me puedan entender este tema y puedan comprender los demás ejercicios que vamos a resolverlo a la siguiente clase. ¿Sí? De antemano quiero agradecer que se haya ganado este tiempo para poder recuperar nuestra clase. Tampoco es que voy a tomar la hora y media, por el tema de que ellos también pues tienen que entender este tema y no se vayan a perder al momento de que estemos explicando el día lunes. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, profesor.